Teorías contemporáneas de la psicología clínica. En esta presentación voy a exponer las teorías contemporáneas de la psicología clínica que más duras se han puesto, que más importantes se han mostrado a través del uso de las mismas en la práctica. Pero antes quisiera explicar un poco sobre qué es una teoría psicológica o teoría clínica. Las teorías de la psicología clínica son mm, un tipo de vertientes para poder mirar a la psicología clínica desde perspectivas distintas. Cada teoría de la psicología clínica tiene inmiscuido dentro de sí eh, un tiempo, un espacio y quizá hasta la propia personalidad del que teoriza, hasta la propia personalidad de la persona que hace la teoría. Es por eso que aparentan ser tan distintas entre sí, pero en lo personal creo que es nada más un enfoque distinto para observar la misma cosa, la misma materia, eh, eh, la misma, la misma sustancia. Entonces solamente son enfoques distintos desde donde se mira y se observa la misma sustancia. Para esto quisiera explicar un poco sobre cómo se veía la psicología clínica la psicología antes, en el 1800 e incluso en en la edad de hierro, en estos tiempos pasados. Eh, Todo lo que tenía que ver con enfermedades psicológicas, con, con condiciones no observables, con condiciones que no pudieran ser evidentes, por ejemplo, un tumor, una gripe, una enfermedad no sé, gastrointestinal, todo aquello que no tuviera una relación con una cuestión biológica y observable, no tenía una respuesta específica, no tenía una forma en la cual poder identificar que había o cómo darle respuesta y por lo tanto cómo darle solución, cómo, cómo darle un tratamiento específico. Antaño, esto lo podemos ver en dos libros no, que voy a citar de manera verbal, Tótem y Tabú, de Sigmund Freud, y La religiosidad de Emil Durkheim. Estos libros expresan el cómo la sociedad de tiempos muy anteriores veía y tenía una concepción de las enfermedades psicológicas. Creían que al estar inmersos en su tiempo, al estar inmersos en el momento en el cual ellos creían más en las cuestiones espirituales, más en las cuestiones religiosas, no tanto religiosas sino espirituales, y tendían a darle respuesta más mítica a este tipo de enfermedades que no eran observables. Por ejemplo, en la época del libro de Totem y Tabú, se teoriza a partir de un examen sociológico que las enfermedades o las cuestiones no favorables en las personas de una tribu eran atribuidas al mal de ojo, al mal agüero, al tener una comunicación que no era óptima con sus deidades. En ese tiempo, pues cuando el tótem existía, que podía ser bien un animal, podía ser el fuego, podía ser el aire, podría ser cualquier otra cuestión externa que no fuera aparentemente por ellos manejada, se le atribuía como un tipo de deidad. Entonces, ellos tenían la culpa del mal agüero, ellos tenían la culpa de las enfermedades no observables. No significa que no existiera la locura, no significa que no existieran los ciertos tipos de condiciones que ahora vemos y que ya tienen nombre, solo que era el material que ellos tenían para poder observar y darle un tipo de respuesta a ellos. El ser humano siempre le ha causado conflicto no ponerle nombre a las cosas y encontrar algo desconocido es sumamente un conflicto muy grande. El no poder conocer, por ende no poder ponerle el nombre. Igual con Durkheim se habla de una situación similar,
en donde ya va más enfocado a la religiosidad y donde el favor de Dios hace que tú tengas o no un- una afección física o psicológica. Nada más como un pequeño parteaguas. Entonces, posteriormente se va dándole más importancia a la psicología, no desde un ámbito sociológico, sino desde un ámbito médico y biológico, en donde los neurólogos acaparan toda la atención y se da una situación donde la psicología y las cuestiones psicológicas entran dentro del paradigma biológico, en donde ellos querían seccionar una parte del cerebro y encontrar ahí, exactamente ahí, donde estaba la problemática de la persona. Por ejemplo, en los 1800 existían enfermedades como la histeria. No es que existieran, sino que se denominaban cierto tipo de enfermedades como histeria. Entonces, que ahora podemos denominar de una manera distinta, no sé, ansiedad, depresión, estrés postraumático. Entonces, ellos lo que querían era encontrar dentro de cualquier parte del cerebro, seccionando cerebros de animales, cerebros de difuntos, dónde estaba ese tipo de enfermedad. Si bien es un paradigma un poco reduccionista, se sigue utilizando en la actualidad. Ahora, los implementos que se usan son más sofisticados, pero aún así creo que es un retorno a lo anterior, un retorno al pasado, con una cuestión neurológica que puse al final de la psicología neurológica, donde también es una corriente, es una teoría clínica muy utilizada en la actualidad. Entonces vuelvo al tema de las secciones con animales, disecciones de animales, en donde, pues bien, se quiere encontrar el problema de la ansiedad, el problema de la histeria, como si se tratara de unas piedras en el riñón, de un tumor en el hígado, de que quisieran observar y encontrar dónde se encuentra exactamente el problema psicológico. No me voy a meter tanto en este tema porque es algo que realmente me interesa mucho. Es por eso que yo no voy tan de acuerdo con este tipo de teorías, pero se respetan y se tienen que llevar a cabo. Y en la cuestión del estudio, pues tengo que darle como que esta importancia para poder al menos saber de qué se trata. Bien, comienzo con la primera, psicoanálisis. Navegando en las profundidades del inconsciente. En las etapas anteriores, cuando inició el psicoanálisis, se le llamaba psicología de las profundidades, ya que dentro de la teoría psicoanalítica existe un esquema psicológico en el cual se pone en niveles eh, todo lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo mental. Eh, Tiene que ver mucho con la cuestión consciente real y con lo que no se recuerda. Posiblemente también se puede llamar se reprime. En esta parte el psicoanálisis habla de dos tópicas. La primera tópica es la de consciente, preconsciente, inconsciente. Consciente es todo lo que está aquí, donde podemos ver, donde podemos hablar. Preconsciente es lo que podemos recordar de una manera rápida, lo que está dentro de nuestro pensamiento de manera rápida, ese material al que podemos acceder de una manera relativamente rápida y sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, dónde dejé mi teléfono, el número de teléfono de tal persona, recordar la vez que fui con mi amigo, con mi familiar y fuimos por un helado, estuve con mi hija, etcétera. Estas cuestiones muy accesibles que, que permanecen aún en el consciente. Y después el inconsciente, que es todo aquello reprimido o lo que no se recuerda, todo aquello reprimido, todo aquello que está ahí, que no se recuerda, pero que sin embargo determina la conciencia. No quisiera entrar tanto en el aspecto porque realmente es la teoría que más me agrada, es la teoría con la que más comulgo. De hecho, es la teoría que yo utilizo en práctica, pero para no irme tan extenso, voy a irme de una manera más específica. Y la segunda tópica, donde está el ello, el yo y el superyo, que igual no son excluyentes, una se complementa con la otra dentro de la práctica, en la cual existen
algunos conceptos como, que son muy importantes, como la represión, la transferencia, la contratransferencia, los mecanismos de defensa. mm, es una corriente muy criticada, sí, muy, muy criticada por no tener las evidencias físicas, biológicas o médicas. Bueno, yo me ha gustado más no catalogarla como una ciencia, porque no es una ciencia, al menos para mí, es una disciplina que si lo vemos desde este punto de vista, es una disciplina funcional, una disciplina que funciona en la práctica, tanto en teoría como en práctica. Eh, y ya para seguir aquí con la lectura, la teoría tiene que ver las principales, la pulsión, el conflicto, la supresión, el inconsciente, son términos muy vagos, pero necesarios. Y Freud fue el que inició, el creador del psicoanálisis. En la actualidad hay demasiadas corrientes que vienen del psicoanálisis o tipos de psicoanálisis a partir del psicoanalista y a partir del tiempo en el que el psicoanálisis está funcionando, está fluctuando. Por ejemplo, en la actualidad hay un autor que a mí me gusta mucho, el cual yo realmente sigo ese tipo de psicoanálisis lacaniano. Para mí es muy importante el lenguaje y, y las estructuras que pone este Lacan. El real, imaginario y simbólico es como la forma en la cual comulga y empata la cuestión inconsciente, al menos desde mi propia perspectiva. Espero en el futuro poder tener más tiempo para poder explicarlo, pero continuamos. Ah, y ya nada más para concretar, este tipo de terapia se enfoca en lo reprimido, en lo inconsciente, que ocasiona problemáticas en el presente, que hace que el paciente tenga repetición de síntomas que le causen conflicto. Va a terapia para tratar de solucionar el- la problemática que él tiene. No va para cambiar, no va para cambiar nada relacionado a conducta, no va él a modificar la conducta, no, no, no. Lo que va es ir a ser consciente de lo que ocurre inconscientemente, entendiéndolo desde la perspectiva del por qué y desde dónde. Hay raíces infantiles, existen raíces pasadas y de la infancia, entonces entender cómo se va repitiendo esta situación y permitir al paciente tener esta permeabilidad al síntoma y entonces poder él seguir y avanzar con su vida, haciéndose consciente y tomando él medidas, a veces drásticas, a veces no, tomando él medidas para poder aminorar y poder vivir con el síntoma y el dolor psíquico. Aquí no vamos a modificar nada, aquí solamente el paciente se va a ser consciente de sí mismo y va a aprender a vivir, aceptarse y a vivir su propia realidad consciente a partir del material inconsciente encontrado a partir en consulta. ¿Ven? Seguimos. Teoría conductista del estímulo y respuesta. La teoría conductista fue como la contraparte dentro del paradigma psicoanalítico, en donde no se observaba en el conductismo eh, referido aquí con lo que viene. Dice, la teoría sugerida es del condicionamiento operante propuesta por Skinner, defiende la idea de que la adquisición de las conductas es dependiente de las conductas que sean reforzadas o a través de estímulos desagradables o agradables, los cuales deben surgir después de la realiz- realización de la conducta. Ah, ellos, los conductistas, se enfocan solamente en la conducta observable, lo que se puede ver, lo que se puede medir, lo que se puede cuantificar. Ellos sí lo que hacen es tratar de hacer modificación de conducta. El paciente entiende que no debe de estar haciendo cierto tipo de cuestiones, entonces llevan a cabo tareas, llevan a cabo donde el paciente sabe que está mal y modifica la conducta para poder estar bien. ¿Qué es estar bien y qué es estar mal? Mm, Depende también de la persona. Igual tampoco es como algo muy, muy, muy personal que yo interiorice, pero funciona. Les funciona a las personas, funciona en sesiones cortas, funciona con sesiones de 16, con 16 sesiones, 15 sesiones, 12 sesiones, donde se enseña, donde el paciente aprende a no caer en conductas que le causan conflicto.
además de, funciona muy bien para las fobias, porque se aproxima eh, eh, el objeto de la fobia, se aproxima el objeto de la fobia. Utilizo un poco de términos que yo saco de psicoanálisis porque realmente conozco la teoría, pero no sé exactamente los nombres que les ponen. Voy a poner más ímpetu en eso. Entonces, el objeto de la fobia con ellos, que aminoren como que el terror, aminoren la ansiedad, aminoren la angustia, utilizando poco a poco el objeto de la fobia. Por ejemplo, para dar un pequeño ejemplo rápido, una persona, un niño le tiene miedo a los perros. Entonces, eh, seccionan las partes de lo que es un perro, a partir del lenguaje y a partir de la cuestión física del perro. ¿Qué es un perro? Un animal de cuatro patas, es peludo, ladra. Entonces empiezan a diseccionar a partir del pensamiento abstracto, parte por parte del objeto, y entonces comienzan a tener acercamiento al paciente de una manera donde no le muestran al perro, pero muestran eh, materiales similares. Por ejemplo, el pelaje del perro es similar a un peluche, entonces comienzan a mostrar un peluche que se parece a perro, empieza a ver diferentes tipos de cachorros, o sea, van como que de manera gradual para eliminar la fobia. Y esto va reforzado con el estímulo positivo y negativo. Si es positivo, se refuerza con premios, se refuerza con palabras. Si es negativo, pues entonces se reprime. En el pasado, el reforzador negativo era como un castigo. Se fue modificando para ser más humano, ya que el conductismo inició principalmente con animales. Inició con perros, inició con palomas, inició con ratas. Entonces, al ir modificando este tipo de teorías para con los seres humanos, se va humanizando el trato con ellos. Cognitivismo. El cognitivismo es la rama de la psicología enfocada a los procesos mentales como la extracción de inferencias y percepción y la planificación. Todos los procesos tienen en común el hecho de que se consideran medibles y han sido históricamente percibidos siempre como privados. Esta corriente psicológica logró convertirse en una de las más importantes en los años 60. Permitió entender los procesos mentales de una forma más precisa. Aquí se intenta darle un, un cambio, un giro a lo observable, pero también el cómo se piensa, los modelos de pensamiento, el cómo las personas a través de su edad cronológica tienen diferentes formas para pensar, razonar y por ende actuar. Entonces, en el cognitivismo, la cuestión cognitiva del pensamiento, la atención, tiene mucho que ver, ya que las etapas y la cuestión de crecimiento en una persona tiene eh, una parte importante dentro el modelo o el tipo de pensamiento que se tiene. Por ejemplo, cuando es pequeño, el pensamiento es reducido, el razonamiento es corto y la atención no es duradera. Entonces, poco a poco va avanzando y el ser humano pues obtiene más características cognitivas más sofisticadas, mm, que tienen que ver también con la cuestión de la evolución física, la evolución fisiológica del paciente. Hubo un tiempo en el cual se combinó el cognitivo y la conducta y se llamó cognitivo-conductual. Sí, aquí lo tengo. Terapia cognitivo-conductual, donde se combina la parte observable de la conducta con el pensamiento. La terapia cognitivo-conductual es un tipo de terapia psicológica, es decir, del habla, en la que, en la que mediante la ayuda de un psicoterapeuta se realizan sesiones que te ayudan a tomar más conciencia de tus pensamientos negativos, de modo que logres ser más retroactivo en situaciones exigentes. Se trata como una herramienta muy útil tanto
Si se utiliza sola o combinada con otras terapias, sirve para tratar los trastornos de salud mental, como trastornos alimenticios, estrés postraumático o depresión. No obstante, en todas las personas se benefician con la terapia cognitivo-conductual cuando padecen una enfermedad mental. Esta terapia puede ser una herramienta útil para cualquier persona, ya que permite aprender y manejar calmadamente las situaciones de mucho estrés que vivimos a diario. La combinación de la terapia cognitiva con la terapia conductual se dio porque había un poco de reduccionismo en el conductismo, de no saber qué había dentro dentro del paciente, no solo lo observable. Entonces, se apoyó de la terapia cognitiva, que a mí me gusta más llamarle terapia del pensamiento, y se quiso hacer ahí como una mezcolanza para no dejar como huecos abiertos en lo que no se sabía. Es bueno saber, en lo personal es bueno entender la humanidad y la evolución científica. Ve como malo el no saber, pero es bueno no saber qué no hay ahí. ¿Por qué? Porque abre un mundo de posibilidades para poder atender una problemática. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual fue muy eficaz o es muy eficaz para niños, para adolescentes, problemas del habla, problemas de la conducta. Existen problemáticas en el habla en niños, por ejemplo, que no pueden decir cierto tipo de letras. A veces, la mayor parte del tiempo, las personas pensaban, perdón, que los niños tenían una situación fisiológica, en donde quizá la lengua no estaba bien desarrollada o los dientes estorbaban para hablar, cuando por ejemplo la R se intentaba pronunciar y no salía la dicción de R, sino que a veces se pegaba el paladar y tenía como una cuestión más distinta, fonológicamente se escuchaba distinto, entonces se empezó a ver que los niños, los adolescentes que sufrían esta problemática, no tenían ninguna afección física. ¿Qué más había ahí? Desde la terapia cognitivo-conductual existe la cuestión es de que dentro del pensamiento, pues ocurre algo que no hace o que provoca que no se dé esa adicción. Desde otro tipo de teorías tenemos otras explicaciones, pero en terapia cognitivo-conductual se unió lo observable con lo no observable, pero a, a su manera, sin tomar en cuenta nada de la cuestión inconsciente. Funciona, sí, sí funciona. Y pues sigamos. La terapia sistémica es o terapia familiar. Es una disciplina terapéutica que aplica el tratamiento de disfunciones, trastornos y enfermedades concebidas como expresión de la alteración en las interacciones y estilos, interacciones, estilos relacionales y patrones de comunicación del humano, que está basada en la teoría general de sistemas, enunciada por Ludwig von Berlafni. Berlanfi. La terapia sistémica es un poquito diferente, ya que eh, las teorías anteriores hablaban sobre una cuestión personal e individual. La terapia sistémica eh, es como la unión de diferentes puntos. Por ejemplo, usa algo de terapia cognitivo-conductual, usa algo de psicoanálisis y hasta gestalt, pero yo la cuestión con la terapia sistémica es que no se enfoca en el paciente nada más, sino que se enfoca en el entorno familiar y en el entorno social, además del entorno mm, ah, escolar. Entonces, se trabaja, sí, con el paciente, pero también si es menor de edad con los papás, con los primitos, con la familia con la que vive y además se ayuda a los familiares del paciente a que estén capacitados para poder practicar con ellos cierto tipo de terapia fuera del consultorio. Es muy funcional, ayuda demasiado. eh, mm, Como tal, la teoría general de sistemas, repito, es como una teoría donde se mezclan diferentes tipos de estrategias, técnicas, de disciplinas de otras corrientes para utilizarse aquí.
Es una de las teorías más utilizadas en instituciones públicas, por ejemplo en DIF, en IMSS, en ISSSTE, en escuelas. Funciona, sí, es objetiva, mm, posiblemente dentro de mm, cierto tipo de ámbitos sí lo es, pero funciona. Terapia neurológica, y esta es la terapia neurológica de la que les hablaba al principio. Ofrece un tratamiento individualizado para mejorar el funcionamiento cognitivo y emocional por medio de ejercicios y técnicas que se aplicarán en terapia, aumentando el nivel de complejidad en el tiempo y llevando el registro de resultados. El tratamiento es enfocado a la mejora del funcionamiento cognitivo, percepción, atención, memoria, función ejecutiva, nivel bioespacial, motricidad fina y gruesa y emocional. Aquí ya están las referencias, están en cada una de las diapositivas que tanto me piden. Este, terapia neurológica sigue siendo como la evolución de la terapia cognitivo-conductual y ahora, porque para mí es lo mismo, terapia cognitivo-conductual es lo mismo que la terapia neuropsicológica, solamente que aquí quieren incluir la cuestión biológica, la cuestión de seccionar la neuroimagen, que ahora está, yo comentaba, está más sofisticado ahora la neuroimagen, pero trabajan con los mismos constructos de la terapia cognitivo-conductual. Eh, Quizá me hace falta un poco investigar al respecto, pero a grandes rasgos yo encerraría terapia cognitivo-conductual junto con la terapia neurológica. A diferencia de que en la terapia neurológica se toma en cuenta la cuestión de motricidad, nivel visoespacial, la motricidad fina y gruesa y un poquito de vínculos familiares. Y quizá también ahí dentro esté un poco de la terapia sistémica. Es como una mezcolanza de todo lo que funciona y agregarle un poquito de cuestión neurológica con el nombre neuro y, y, y agregar el examen de la neuroimagen. Mm, no me gusta ser tan crítico al respecto, pero si funciona, funciona. Y es de las terapias de la nueva era, de lo que está funcionando, de las teorías que funcionan en la actualidad y las más utilizadas. Para finalizar, quisiera comentar que no importa la terapia o no importa la corriente psicológica a la cual uno está enfocado. Lo que importa más, porque todo funciona, funciona. Terapia cognitivo-conductual funciona, terapia conductual funciona, terapia cognitiva funciona, terapia gestalt, que no la metí, también funciona, terapia sistémica familiar también funciona, psicoanálisis también funciona y me queda súper claro. Terapia neuropsicológica funciona también y me queda súper claro, pero el problema está en creernos todólogos, en creernos que podemos solucionar todo a partir desde una sola corriente. Me ha tocado conocer a pacientes que me refieren, que han ido con otro tipo de terapeutas donde refieren ser terapeutas gestálticos y trabajan con condicionamiento. Eh, Además, el ser psicólogo no te capacita totalmente para dar terapia, ni te capacita, ni el ser psicólogo clínico, ni el tener una maestría en un tipo de cuestión clínica, te capacita para ser todólogo, porque en lo personal he visto muchas personas que trabajan la psicología desde una rama que puede ser tan amena y tan bonita y tan funcional, pero también bien ambigua. ¿A qué voy con esto? He visto yo en la práctica, he visto psicólogos que atienden niños y también quieren atender adolescentes y también quieren atender problemas del habla y también quieren atender familias y también atienden problemas de pareja y también atienden... Entonces, quizá el problema no está en la teoría psicológica que se utiliza, sino en la cuestión ética de cómo se practica la psicología en consulta. En lo personal, yo trabajo solamente con adultos, yo trabajo con adultos en consulta, pero
y me cierro a eso. Por ejemplo, si llega un paciente en las primeras sesiones en las primeras sesiones de sondeo, en el encuadre, y yo veo que el paciente viene y requiere y tiene necesidades diferentes a lo que yo le voy a brindar en análisis, a lo que yo le voy a brindar en consulta, lo canalizo. Lo canalizo con otro profesional que pueda ayudarlo mejor, que pueda ayudarlo mejor con su problemática, porque la gente piensa que al ir con un psicólogo, el psicólogo es todólogo, y ahí luego caemos en el error en creernos todólogo y hacer una mala praxis, querer abarcar todo, querer abarcar eh, todo el mundo de la psicología, a veces por necesidad económica, pero eso hace que muchos colegas den mal trabajo hacia sus pacientes y por ende mala imagen hacia los que queremos hacer bien las cosas. Yo no estoy peleado con ninguna teoría, realmente todas funcionan. Con quien sí estoy peleado con los todólogos y con la forma en la cual se quiere llevar a cabo la práctica de la psicología de una manera aberrante, de una manera eh, con fines de lucro más que de ayudar, más que de servicio. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por este, por este espacio. Yo si pudiera me quedaría más tiempo, pero sé que hay más compañeros. Sí, un gusto, maestro. Muchas gracias por la información que nos brindó. Realmente no pude estar en todas las sesiones, pero un gusto poder trabajar con usted y espero pronto volver a, a estar dentro de esta cuestión educativa. Me pareció un buen docente, realmente muy abierto y muy, muy amena la plática, muy amena la clase. Gracias totales.